Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Hebreos capítulo 1 en su Biblia, por favor. Hebreos capítulo 1, verso 1. La Biblia dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En este pasaje tenemos una riqueza de doctrina incomparable. Pocos versículos de la Biblia llegan a conjugar tal profundidad de doctrinas y de información. Estos 4 primeros versículos no solo marcan el tema, la grandeza de Jesucristo, sino que va a ser la influencia a lo largo de todos los 13 capítulos de Hebreos en ese eje temático que establece Hebreos. Nos manifiesta aquí algunos principios, algunos conceptos importantes. El primero es que Dios nos ha hablado, Dios nos habla de manera personal. Dios habiendo hablado. La naturaleza, según Romanos 1, 19 y 20, comunica el poder y la grandeza de Dios. La conciencia del hombre, según Romanos 2:15, es un mecanismo a través del cual Dios se comunica con nosotros. Pero la más grande expresión de revelación de Dios es su palabra. Dios nos habla de manera personal. Si Él no nos hubiera hablado, nosotros no sabríamos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Si Dios no nos hubiera hablado, nosotros no sabríamos cuál es su voluntad. Si Dios no nos hubiera hablado el camino de salvación, cómo el hombre llega a Cristo, no lo conoceríamos. Dios nos ha hablado. Mucho más que la naturaleza, mucho más que la conciencia, Dios nos ha hablado a través de su palabra. Y en estos versículos el autor nos da una clase de bibliología, de cómo Dios habla con nosotros a través de su palabra. Y hace un recuento de cómo esa palabra de Dios que hoy tenemos en nuestras manos fue llegando a completarse, fue llegando a tenerla como ahora la tenemos. El texto dice: Dios habiendo hablado muchas veces o con muchos fragmentos. La revelación de Dios es progresiva. Poco a poco, a lo largo del tiempo y a lo largo de los siglos, el Antiguo Testamento, probablemente 1500 años,
fragmento a fragmento, Dios fue comunicando su revelación a diferentes profetas, a diferentes personas, hasta que se completó el Antiguo Testamento. Con el Nuevo Testamento fue igual, poco a poco fue completándose. Muchas veces, muchos fragmentos. De manera progresiva, Dios lo hizo. También el texto dice de muchas maneras. Así es que en la Biblia tenemos registrado por lo menos 8 maneras en las que Dios nos ha hablado, la manera en la que Dios lo ha hecho. Allí usted tiene la forma. A través de la naturaleza, a través de una voz fuerte, a través de una voz suave, a través de las cristofanías. Una cristofanía es el Jesucristo presentándose en el Antiguo Testamento. Antes de venir en su forma humana, antes de hacerse hombre en el Antiguo Testamento, Él, Jesucristo, apareciéndose y comunicando la palabra. Eso es una cristofanía. A través de las cristofanías, a través de sueños, a través de visiones, a través de ángeles, y en una ocasión utilizó un asno para comunicar su palabra. De muchas maneras, muchos fragmentos, muchas veces, poco a poco, hasta que se completó lo que ahora nosotros tenemos en nuestras manos. De muchas maneras, y así aquí observamos un cuadro que resume las diferentes maneras que Dios utilizó para comunicarse con nosotros. El Antiguo Testamento fue la revelación de Dios dada a un grupo especial, un grupo de profetas. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y se comunicó con ellos y poco a poco, fragmento a fragmento, llegó a completarse el Antiguo Testamento. Después, la revelación de Dios todavía no estaba completa. Y Dios iba a comunicarnos el Nuevo Testamento a través de su Hijo. Y usted puede observar que al final del versículo 1 dice que en otro tiempo Dios habló a los padres por los profetas. Y luego el verso 2 dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí hay un contraste importante. En los tiempos pasados Dios nos habló por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Se muestra una importancia mayor en la forma en la que Dios comunicó su revelación a través de su Hijo. Una importancia no en cuanto a la calidad de revelación, porque la palabra de Dios que tenemos en el Antiguo Testamento es tan palabra de Dios como lo que tenemos en el Nuevo Testamento. La diferencia está en a través de quién lo hace. Y el Nuevo Testamento es la expresión clara de Dios hablando a través de su Hijo Jesucristo. Observa la clase de bibliografía. Dios nos habla muchas veces, Dios nos habla de muchas maneras, Dios nos habla a través de los profetas, Dios nos habla a través de Jesús. Una clase de bibliología. Y luego pasa a darnos una clase de cristología, es decir, ¿quién es Jesucristo? Y a través de 7 características se llega a describir a Jesucristo, y estas 7 cualidades son las que marcan por qué Jesús es la expresión más grande, más sublime, a través de la cual Dios el Padre nos ha hablado. Cualidad número 1.
¿a quién constituyó heredero de todo? Jesucristo es heredero de todas las cosas. A Él no le falta nada. Cuando nosotros pensamos en nuestros diezmos y ofrendas, Dios no necesita nuestro dinero. Es nuestro privilegio, en obediencia a la palabra y por ser nuestro privilegio para participar en su obra, por eso diezmamos. Cuando el creyente llegue a entender este concepto, llegará a experimentar el hecho de que los diezmos no son una carga, no son algo difícil en su vida. Porque Jesús es el heredero de todo, Él no necesita nada. Es nuestro privilegio y nuestra forma de participar en su obra, porque nosotros damos. La semana pasada dije que Hebreos registra 362 referencias al Antiguo Testamento. 362 referencias. Algo que mi hijo me enseñó, yo no lo sabía. Es que hay menos de 362 versículos en Hebreos. Menos de 362 versículos en Hebreos. Y 362 referencias del Antiguo Testamento. Eso significa que en algunos versículos de Hebreos nosotros vamos a tener más de una cita del Antiguo Testamento. Hebreos está lleno, está repleto de referencias al Antiguo Testamento. La forma de comunicarnos Dios, su revelación a través de su Hijo, es la forma más grande, más significativa de comunicarse con nosotros, porque Dios no solo se comunica con nosotros a través de las palabras que Jesucristo dijo cuando estuvo aquí en esta tierra, sino lo hace también a través de actos que Él realizó. El acto de redención hecho por Jesucristo es el acto más grande. No solo se comunica con nosotros a través de palabras, se comunica a través del acto de redención. El acto de redención incluye encarnación, circuncisión, muerte, resurrección, ascensión, derramamiento del Espíritu y segunda venida. Esto es una gran diferencia cuando lo comparamos en cómo Dios se comunica a través de los profetas. Los profetas repetían las palabras que Dios les había dicho. Cuando Jesucristo expresa la revelación de Dios el Padre, lo hace con sus palabras, pero lo va a hacer con un acto, el acto de redención sublime, excelso, significativo, impactante. Se encarna, se circuncida, muere, resucita, asciende, derrama su espíritu y volverá por segunda vez. Es una forma sin igual. Hebreos es estos 4 versículos. Es un pasaje clave, es un pasaje que cada creyente debería memorizar. Está a la altura de Juan 1 del 1 al 18 o Filipenses 2 del 5 al 11 o Colosenses 1, 15 al 18, donde en pocas porciones de la Biblia se llega a sumar, se llega a conjugar doctrinas fundamentales, doctrinas esenciales de nuestra fe. Nos ha dado una clase de bibliología. Y cuando nos va a hablar de cristología, empieza diciéndonos Jesús es el heredero de todo. Jesús es el heredero de todo. Una referencia a Salmo 8:2, Salmo 2:8.
Luego nos da una segunda cualidad y nos dice allí al final del verso 2, y quien asimismo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es el creador de todo lo que existe. Jesucristo es el medio a través del cual Dios crea todo. La creación es el regalo de Dios el Padre para Jesús. ¿Observas? Jesús es creador. ¿Por quién y para quién es la creación? Para Jesucristo. Así es que la creación debería entender que su razón de ser es para Jesucristo, es para la gloria y honra de Él. Cada día nosotros, su creación, deberíamos darnos cuenta que existimos, estamos aquí y hemos sido redimidos por Él para darle gloria, para darle exaltación. Él es el creador, por Él y para Él todo lo que existe ha sido creado. El verso 3 nos muestra por qué la revelación de Dios a través de Jesús es la más significativa, porque Él es el resplandor de su gloria. Él es el resplandor de su gloria. Cuando vemos a Jesucristo, vemos cada una de las cualidades, cada una de las características de Dios. Una referencia clara a Éxodo 24, Salmo 52 y Salmo 104, 2. Jesucristo es el resplandor de su gloria. Todas las perfecciones que uno puede pensar que Dios tiene se hacen visibles, se hacen manifiestas a través de Jesús. Muéstranos al Padre, diría un discípulo. Si me has visto a mí, has visto al Padre, le dice Jesús. Él es el resplandor de toda su gloria. Luego nos da una cuarta cualidad. ¿Por qué la revelación a través de Jesucristo es la más grande? Porque Jesucristo es la misma imagen, es la imagen misma de su sustancia. Observa en el verso 3, y la misma y la imagen misma de su sustancia. Esto significa que Jesucristo es exactamente igual a Dios el Padre. Tal y como un sello puesto en una hoja llega a mostrar las cualidades que ese sello tiene, las características que ese sello tiene. Jesucristo es el mismo sello de Dios, es la misma sustancia, es la misma esencia. No hay nada en cuanto a su esencia, no hay nada de diferencia entre Dios el Padre y Jesucristo. Jesucristo es tan Dios como Dios el Padre. Una magistral clase de cristología. Él es el heredero de todo. Él es el heredero de todo. Él es el creador de todo. Él es el resplandor de Dios. Él es la misma imagen, la misma sustancia, la misma esencia. Así es que cuando comparamos a la Trinidad en conjunto, tú debes saber que aunque son tres personas diferentes, la esencia, la sustancia de la que están compuestos es exactamente igual.
Dios el Padre no es superior en ningún aspecto a Jesucristo. Dios el Padre no es superior en ningún aspecto al Espíritu Santo. Jesucristo no es superior al Espíritu Santo en ningún aspecto. La sustancia, la esencia de los tres es exactamente igual. Cuando Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, no fue un Dios disminuido o un hombre potenciado. Jesucristo fue y es 100% Dios, fue 100% Dios cuando caminó por este planeta. Jesucristo es Dios. Es la misma esencia. Es la imagen misma de su sustancia. La revelación que tenemos de Dios el Padre es superior a través de Jesucristo, porque Él purificó nuestros pecados. Las 5 primeras características hacen referencia a quién es Jesús. Las 2 últimas hacen referencia a lo que Jesús hizo. Uno nos habla de su persona, las últimas 2 nos hablan de su actividad. Jesucristo purificó nuestros pecados. ¿Lo observas allí en el verso 3? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Una referencia clara a Levítico 16, versos 29 y 34. Una referencia clara al día de expiación. Ese momento cuando el sumo sacerdote, ahí en el Antiguo Testamento, llevaba los sacrificios, tomaba los sacrificios para que Dios pudiera pasar por alto esos pecados. Y tenía que repetirlo de manera constante, porque esos sacrificios solo cubrían el pecado y Dios en su paciencia pasaba por alto el pecado del hombre, teniendo en mente lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz de Calvario. El día de redención. El día de redención, nuestro sumo sacerdote no solo es sumo sacerdote, también es la propia víctima, el propio sacrificio. Muere en la cruz de Calvario y en el día de expiación purifica nuestros pecados. Hermano, nosotros disfrutamos de esta vida eterna, de la vida en el cielo, de una vida distinta, de una vida diferente. Porque el más grande, el sumo sacerdote, se ofreció en la cruz de Calvario y purificó, y nos purificó de nuestros pecados. Es sumamente significativo. Nuestra vida tiene sentido porque Él nos purifica. No es algo que nosotros hacemos. La salvación es un acto unilateral de Dios. Tú y yo no hacemos nada, absolutamente nada. Aún esa decisión de recibir a Cristo en verdad no es nuestra, porque si Dios no nos atrae a Él, nadie viene a Él. Es obra del Espíritu Santo sensibilizando nuestra vida y nuestra voluntad para llegar y aceptar a Cristo. Nosotros no aportamos nada a la salvación. Es un acto unilateral de Dios. Somos salvos porque Él decidió que seamos salvos, algunos de nosotros. Así es que no debemos guardar algo de gloria para nosotros. Es Él que decide morir por nuestros pecados para purificar nuestros pecados y darnos vida eterna.
Jesucristo es la expresión más grande de revelación de Dios el Padre, porque Él nos purificó de nuestros pecados. Número 7. Al final del versículo 3. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Una referencia clara al Salmo 110, verso 1. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Jesucristo resucita. Jesucristo asciende a los cielos. Y Jesucristo se sienta a la diestra del Padre para volver a tener la exaltación que Él tenía antes de hacerse hombre. Eso lo dice claramente Filipenses 2 del 8 al 11. Cuando Jesucristo resucita, asciende y se sienta a la diestra de Dios el Padre, recobra algo que era su propiedad, estar en el sitio de exaltación y de privilegio. Debemos entender también que la referencia a la diestra es un lenguaje figurativo. Dios no tiene derecha, no tiene izquierda, es espíritu. Para el judío, cuidadoso de utilizar el nombre de Dios en vano, el autor, en vez de referirse a Jehová, le llama majestad en las alturas. ¿Observas? El sacrificio por el pecado ha sido aceptado y Jesucristo resucita, asciende a los cielos y se sienta. El más grande se sienta a la derecha de aquel que también es el más grande, Dios el Padre. ¿Observas? ¿Miras la clase de cristología? Jesús es el heredero, Jesús es el creador, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, Jesucristo es la imagen misma de su sustancia, Jesucristo sustenta todas las cosas. Ese no lo dije. Ok, volvemos al 5, perdón. ¿Observaste el 5? ¿Y quién sustenta, verso 3? ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? ¿Observas? ¿Quién sustenta? ¿Quién continuamente sustenta la creación? Lo hace de manera constante, de manera continua. Así es que cuando nosotros nos enfocamos en todo el esfuerzo que nosotros hacemos porque este planeta no desaparezca y debemos cuidarlo y hacer todo lo que nos dicen que debemos hacer, está muy bien eso, debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Sin olvidarnos que este planeta no va al caos por Él. Él lo sustenta. Si Él dejaría de hacer esa función, este planeta se acabaría. Él lo sustenta. Hasta el momento justo, hasta el momento en el que Él lo destruya para su gloria y luego tengamos cielos nuevos y nueva tierra. ¿Observas? Él lo sustenta. Dios nos ha hablado y lo ha hecho a través del más grande, Jesucristo, el heredero de todo, el creador de todo lo que existe, el mismo resplandor de la gloria de Dios el Padre, la misma imagen de la sustancia de Él, quien sustenta todas las cosas, quien nos purificó de nuestros pecados y quien se sentó
a la diestra de Dios. Una clase de bibliología, una clase de cristología. La próxima semana, desde el versículo 4 hasta el versículo 14, tú observas de lo que se habla en esos versículos es acerca de los ángeles. Vamos a recibir una clase de angeliología acerca de los ángeles. Hermano, es importante que nosotros entendamos que Dios nos ha hablado. Si Él no nos hubiera hablado, nosotros no conoceríamos cuál es su voluntad. No conoceríamos cómo ser salvos. Nosotros necesitamos darnos cuenta que la bondad, la misericordia y la gracia de Dios, por quien es Él ha decidido hablarnos a nosotros a través de algo objetivo, pragmático, como su palabra. ¿Estás buscando su voluntad? No busques una visión, no busques un sueño. Abre tu Biblia. ¿Quieres saber cuál es el plan de Dios para tu vida? No busques algo esotérico, no busques algo extraño. Abre tu Biblia, ahí es donde Dios habla. ¿Con quién te gustaría tener una conversación? ¿Con el presidente? ¿Con algún personaje del mundo, algún personaje del pasado? ¿Te gustaría hablar con Pablo? ¿Te gustaría hablar con Pedro? ¿Te gustaría hablar con alguien? El más grande te ha hablado y quiere hablar contigo cada día. Necesitamos aprender a valorar lo que tenemos en nuestras manos. Dios nos ha hablado. No tenía que hacerlo, pero lo hizo para beneficio nuestro. Así es que la próxima vez que vayamos a justificar el hecho de que nosotros no pasamos tiempo en la palabra de Dios porque estamos muy ocupados haciendo nuestras grandes cosas y nuestros grandes proyectos, debemos recordar que Dios nos ha hablado a través del más grande y no hay razón que justifique el hecho de que nosotros podamos estar ocupados para no escuchar al más grande. Dios nos ha hablado. No debemos menospreciar, dar poca importancia a la palabra de Dios, porque la persona más grande a través de Jesús, el más grande, nos ha hablado. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición, por el regalo tremendo, gigantesco de tu palabra. Gracias por hablarnos. No tenías que hacerlo. No somos dignos de que lo hagas, ni de que te acerques a nosotros. Gracias por hablarnos. Perdónanos, porque no le hemos dado el valor que la palabra debería tener en nuestra vida.
ocupándonos de cosas importantes, olvidándonos de lo esencial. Ayúdanos, Señor, a salir de este lugar con la decisión y con la convicción de poner a tu palabra en el lugar que debe tener cada día en nuestras vidas. Pedimos tu bendición. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Padre Celestial, estamos aquí tus hijos. Ayúdanos a abrir tu palabra cada día. Con respeto y expectativa. Y leer en ella acerca del más grande. Ayúdanos a contemplar tu grandeza a través de las páginas de tu palabra. Pedimos tu bendición en la aplicación. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido